Bienvenidos y bienvenidas al canal de Punto Técnico. En este vídeo voy a resolver el ejercicio de examen de dibujo técnico de BAU de Madrid. Es el modelo 2024, el ejercicio B1, o sea, es el modelo de este año. Y en este examen pues han puesto este ejercicio en el que lo que me están diciendo en el enunciado es hallar la circunferencia tangente a la recta R y que comparte el mismo eje radical con las circunferencias C1 y C2 dadas. Exponer los fundamentos geométricos utilizados, ¿vale? Mirar, en este ejercicio lo que me están diciendo es que yo tengo que buscar el eje radical de estas dos circunferencias y hallar una circunferencia que, compartiendo el mismo eje radical que ésta, sea tangente a la recta R. Y para esto tenéis que entender muy bien el concepto de potencia, ¿vale? En este caso, además de potencia de dos circunferencias. Bueno, un poco para que entendáis la teoría, normalmente cuando vemos potencia y usamos para hacer tangencias, lo que hacemos es que tenemos los dos sistemas de circunferencias coaxiales secantes y de haz de circunferencias coaxiales tangentes. En estos sistemas lo que tenemos es un lugar geométrico de centros de circunferencias que en este caso pasan por dos puntos, por lo tanto el eje radical es la recta que pasa por esos dos puntos, ¿no? Entonces, eso en el concepto de potencia, pues ya sabemos que el eje radical de dos circunferencias secantes, pues es directamente la recta que la recta que pasa por esos dos puntos. Y esa recta además tiene la característica que es perpendicular al haz o a la recta que une los centros, ¿vale? De las circunferencias. Vale. Cuando tenemos el haz de centro de circunferencias coaxial tangentes, el concepto es el mismo, pero en este caso el eje radical pasa por el punto de tangencia y además también es una perpendicular al segmento que une los centros, ¿vale? Eso normalmente cuando tenemos dos circunferencias, luego ya tenemos los sistemas. Ahora aquí lo que me están dando es esto de aquí, que en realidad son dos circunferencias que no son ni tangentes ni secantes, ¿vale? Cuando yo tengo dos circunferencias que no son ni tangentes ni secantes, para hacer el eje radical, ¿qué necesito hacer? Pues una circunferencia, esto lo tenemos en la teoría aquí, tenemos que hacer una circunferencia auxiliar, hacemos los ejes radicales de esa circunferencia auxiliar con las dos circunferencias y donde cortan esos ejes radicales, por ese punto de ahí pasará el eje radical de esta circunferencia y esta circunferencia, que es una perpendicular, lo veis, a el segmento que une los centros, ¿vale? Y desde este eje radical, desde cada punto de este eje radical, se generan circunferencias con radio raíz de k, que lo que generan son tangentes a las circunferencias y esa distancia entre el centro radical y los puntos de tangencia es común a ambas circunferencias, ¿vale? Pues aquí lo que me está diciendo es que si yo tengo estas dos circunferencias, tengo que hallar otra, ¿vale? Que mantenga ese eje radical, o sea, ese raíz de k, ¿vale? Y que sea perpendicular a una recta que me dan, ¿vale? Yo aquí he hecho un poco el concepto básico para que entendáis lo que vamos a hacer. Yo para hallar el eje radical de este sistema necesito hacer una circunferencia auxiliar que he llamado A auxiliar, ¿vale? He hecho el eje radical de O2 o de C2, perdonar, con la circunferencia auxiliar y he hecho el eje radical entre la circunferencia O1 o C1 y la circunferencia auxiliar, ¿no? Y he hecho el eje radical y cortaban en ese punto de ahí. Pues yo ahora lo que necesito son dos circunferencias, ¿vale? Que pertenezcan, o sea, que tengan el mismo eje radical que estas dos que yo he hecho, que la C1 y la C2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que si yo, por ejemplo, cojo un centro radical cualquiera, he aprovechado este, ¿vale? Este centro radical y trazo la tangente a las circunferencias, ¿lo veis? Se genera esta circunferencia con raíz de k. Pues las circunferencias que van a tener también este eje radical,
Primero, van a tener que tener sus centros alineados con O1 y O2. ¿Por qué? Porque si este eje radical tiene que ser común, tiene que ser perpendicular, ¿verdad?, a la recta que une O1 y O2. Por lo tanto, O3 y O4, ¿veis?, tienen que tener su centro en esta recta. Eso es lo primero. Segundo, tiene que tener el punto de tangencia de la circunferencia, ¿vale? De esta circunferencia, el punto de tangencia de la circunferencia con respecto a este centro radical tiene que ser raíz de k. Por lo tanto, si yo cojo un punto cualquiera de esta circunferencia naranja, por ejemplo este, y trazo el segmento tangente, desde el punto de tangencia trazo una perpendicular, veis que esta recta y esta recta es perpendicular, y el centro, O3, será el centro de una circunferencia cuyo radio será este de aquí, de O3 a este punto de tangencia, ¿vale? Y esta circunferencia cumple que tiene el mismo eje radical que las dos anteriores, ¿vale? Que esta y que esta. Porque si yo ahora hago el eje radical entre esta circunferencia y la verde, lo veis que es esta, fijaros que corta también en ese centro radical. Y sucede lo mismo con esta azul. Si yo desde este punto de la circunferencia naranja, desde ese punto, trazo el segmento raíz de k, o sea, el segmento tangente que uno con el centro radical, y hago una perpendicular desde este punto, lo que me da es el centro O4, que será de una circunferencia que tiene como eje radical este eje radical común. ¿Y cómo lo sé? Porque si yo ahora hago el eje radical entre la circunferencia rosa y la azul, que es este de aquí, veis al prolongarlo, corta en el centro radical. Por lo tanto, mi ejercicio lo que me está diciendo es, quiero que me hagas una circunferencia cuyo eje radical sea el mismo que el eje radical que mantienen esta y esta, pero a la vez tiene que ser tangente a esta recta, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a primero realizar el eje radical de las circunferencias C1 y C2. ¿Y para ello qué necesito? Pues necesito una circunferencia auxiliar, ¿vale? Una circunferencia auxiliar, bueno, y unir los centros, ¿vale? Uno los centros, esta recta es indispensable porque el eje radical va a ser perpendicular a este segmento y ahora hago una circunferencia auxiliar. ¿Cuál? La que queráis, ¿vale? Por ejemplo, que tenga esta, ¿vale? Voy a marcar el centro y le voy a llamar O auxiliar. Vale, ya tengo la circunferencia. Ahora tendré que hacer el eje radical de la circunferencia rosa con C1 y el eje radical de la circunferencia C2 con la rosa auxiliar. Vale, y ahora ya tengo los dos ejes radicales y lo que tengo que hacer es la intersección de estos dos ejes radicales. Y ya tengo un centro radical. Y este centro radical va a pertenecer al eje radical de las dos circunferencias C1, C2, ¿vale? Centro radical. Bueno, este es uno de los centros radicales de ese eje radical. Ahora, siguiente paso, haré la perpendicular a el segmento que une los centros desde ese centro radical y ¿vale? Hago la perpendicular y ya tengo el eje radical de las circunferencias C1, C2. ¿Vale? Vale. Ahora, para yo hacer esas circunferencias tangentes a la recta R, voy a ponerlo aquí abajo, bueno, no, voy a ponerlo aquí arriba, ¿vale? Este es el eje radical de las dos circunferencias, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? Que el eje radical o sea, ahora tengo que hacer las circunferencias que sean tangentes a la recta R y que
tengan ese eje radical. Por lo tanto, quiere decir que si yo trazo, o sea, tengo que hallar los puntos de tangencia sobre la recta R y que esas circunferencias sean tangentes a R en ese punto y que a su vez mantenga ese concepto de raíz de K. Por lo tanto, si yo ahora trazo este punto de aquí y lo convierto en un centro radical, ¿vale? Este punto de aquí lo convierto en un centro radical y hallo el raíz de K de este centro radical con respecto a las dos circunferencias, ¿vale? Voy a hacer, lo voy a poner, que sería haciendo la tangente, ¿vale? Vosotros tendréis que hacer lo que siempre hemos hecho, unir el centro de la circunferencia con el punto exterior, hallar el arco capaz de 90 de ese segmento, me voy al punto medio, que está ahí, vosotros tendréis que hallar la mediatriz y ya tendríamos ese punto de tangencia, ¿vale? Y ese raíz de K, ¿vale? Voy a copiarlo, este de aquí, que será más rápido. Vale, pues ya tengo ese raíz de K. Ahora, si genero la circunferencia que tenga centro en ese centro radical y tenga raíz de K, los puntos de intersección, ¿vale? Si yo ahora genero, voy a prolongarlo, si yo ahora genero las circunferencias que tienen como punto de tangencia ese punto a este segmento raíz de K, a este segmento raíz de K, ¿lo veis? Y en este caso a este otro segmento de raíz de K, esas circunferencias van a ser tangentes a la recta R, ¿vale? Y van a tener ese raíz de K como, relación con el sistema. Y además su centro tiene que estar alineado con los centros de las otras dos circunferencias. Entonces, en este ejercicio en realidad hay dos posibles soluciones. Entonces, podéis hacer la que queráis porque me dice la circunferencia tangente. Entonces, si a este le llamo T1 y ahora trazo la perpendicular a la recta R por T1 y que corte con esa recta que contiene a los centros, ¿vale? Pues ese centro ya será el centro de una circunferencia que va a cumplir lo que me están pidiendo, ¿vale? Voy a desplazar. Si yo ahora alargo y hallo ese punto de corte, ¿vale? Voy a hacer una cosa que voy a marcar este I1, ¿vale? Esta circunferencia de centro O1, bueno, o 3 mejor, ¿vale? Porque ya hice 2 y O3, o sea, T3 y O3, ¿vale? Este centro de esta circunferencia va a ser una circunferencia que va a cumplir las características que a mí me están pidiendo. Y es que es tangente a R y su centro radical o su eje radical va a ser este. ¿Cómo lo compruebo yo? Pues mirar, si yo ahora hago la recta de unir
los puntos de intersección entre la circunferencia violeta y la circunferencia roja y alargo. Fijaos lo que sucede, que también tiene su punto ahí, por lo tanto su eje radical también será una perpendicular, ¿lo veis? Será ese eje radical, ¿vale? Esta es una de las soluciones. Y la otra solución sería desde este punto de aquí, ¿lo veis? Si a este le llamo T4, T4 lo voy a cambiar de color. Este es T4 y ahora hago la perpendicular a la recta R desde T4, ¿vale? El punto de corte, ese punto de corte será esa otra circunferencia, que la voy a llamar O4, que va a cumplir también, que es perpendicular a la recta R y su eje radical va a ser el eje radical que tienen las circunferencias C1 y C2. Fijaros, aquí el problema es que las dos circunferencias, o sea, no se corta esta con esta, pero si hiciésemos una circunferencia, perdonad, una circunferencia cualquiera que cortase a las tres, ¿vale? Vais a ver que al hacer sus ejes radicales, todas ellas van a cortarse en el eje radical, ¿vale? Si yo ahora hago esto, uno, esta con esta y esta con la otra, veis que todas tienen ese punto de intersección en el eje radical, ¿vale? Que es común a todas ellas. Este eje radical es común a esta circunferencia, a esta circunferencia, a esta circunferencia y a esta circunferencia. En el ejercicio solo me están pidiendo una, o sea, por lo tanto, que con que hagáis esta es suficiente. Pero tenéis que entender que yo, cuando tengo un eje radical que está relacionando a dos circunferencias, para que haya más circunferencias relacionadas tiene que suceder esto que acabo de hacer, que si yo cojo un punto cualquiera del eje radical y genero S raíz de K, ¿vale? Con respecto a las circunferencias que me han dado, las circunferencias que van a tener como eje radical el mismo van a tener que tener esta característica. Van a tener que estar sus centros alineados en la misma recta y van a tener el punto de tangencia, va a tener que generar ese raíz de K al centro radical y su centro pues va a tener que estar en un radio perpendicular a ese raíz de K generado, ¿vale? Y esta es la manera de solucionar este ejercicio. Mi opinión al respecto es que este ejercicio es un poco diferente a lo que suelen poner. Normalmente suelen poner ejercicios para solucionar son ejercicios de Apolonio o ejercicios en los que hay que utilizar el concepto de potencia, pero de una manera un poco más sencilla. A mí me ha parecido complicado, no, o sea, una vez que tú entiendes muy bien el concepto de potencia, no, pero llegar a esta conclusión quizás es un poco más complejo de lo habitual. No obstante, este es el examen modelo, lo que sí que es verdad es que van a entrar tangencias y dentro de tangencias puede entrar cualquier concepto. Y como también entra el tema de potencia, pues dentro de potencias pueden poner ejercicios en los que se tenga que aplicar cualquier concepto, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado claro cómo se soluciona este ejercicio y de dónde viene todo esto. Y nada más. Bueno, pues muchas gracias. Ya sabéis que
Si queréis ayudarme con mi contenido, pues tenéis que darle a me gusta a mis vídeos, seguidme en el canal y compartir, intentar compartir estos vídeos, ¿vale? Bueno, pues nada, eso. Muchas gracias. Hasta luego.